Buenas tardes para todos. El día de hoy vamos a ver máquina de Turing con algunas generalidades y un ejemplo. Eh, Vamos con una introducción de qué es la máquina de Turing, siendo pues esta un modelo teórico fundamental que nos permite realizar la simulación de un algoritmo mediante el uso de una cinta unidimensional, un cabezal lector-escritor que normalmente lo llamamos escáner y un conjunto finito de estados. Eh, Entrando un poco de lo que se va a hacer en el ejercicio que vamos a presentar, se realiza la construcción de una máquina de Turing para validar si un número binario es divisible entre 3, si la necesidad de realizar la conversión a decimal o las divisiones tradicionales. Bueno, ¿cuál es el objetivo del ejercicio? El diseño de una máquina de Turing que realice el recorrido de una cadena binaria y con base a las transiciones del estado evaluemos si el valor decimal del número que se representa es divisible entre 3. Aquí hay un concepto importante para el desarrollo de la máquina, es el hecho del módulo de la división o el residuo, donde podemos tener 3, donde el primero es 0, que significa que es divisible entre 3. El segundo podría ser 1, que significa que no es divisible, o lo mismo pasa con 2, que significa que el número binario no es divisible entre 3. Pues la idea es que la máquina realice la simulación de este cálculo del residuo usando los diferentes estados. Antes de entrar de lleno con lo que sería el proceso que hace la máquina para validar si este número es divisible entre 3, hablaremos un poco de cómo se hace una convención normal de binario a decimal. ¿Cómo se evalúa normalmente si un número binario es divisible entre 3? Aquí tomé dos ejemplos, dos números binarios, 10001 y 1001. La forma para realizar la conversión de estos a decimal es tomándolos de derecha a izquierda. Lo que hacemos nosotros es em, multiplicar cada uno de los dígitos del número binario por 2 y elevando este 2 por la posición en la que secuencialmente se está recorriendo. Por ejemplo, aquí tenemos los dos números que mencionamos anteriormente. Lo que nosotros vamos a hacer ahora es posicionarnos de derecha a izquierda. Vamos a multiplicar cada uno de los dígitos del número por 2 elevándolo a la posición secuencial. Entramos a la posición secuencial, que como vemos aquí, pues es la posición que actualmente se recorre en cada uno de los números. Y los números que están representados en amarillo es la multiplicación entre 2 elevada a la posición secuencial. Bueno, cuando ya nosotros realizamos la operación, nos damos cuenta de que se nos genera un número decimal. En este primer ejemplo, el número decimal que se nos genera es 17, siendo este pues un número que no es divisible entre 3. Y en cuanto al segundo ejemplo, se nos genera un 9 que pues como tal sí cumple porque es divisible entre 3. Bueno, ya entrando de lleno a cómo resolver este problema mediante la implementación de la máquina de Turing. La idea de la máquina de Turing es que vamos a leer la cadena binaria y realizar el cálculo a partir de los residuos y evaluar si pues este es divisible entre 3. Aquí pues se presenta la fórmula que vamos a utilizar, donde el residuo nuevo va a ser igual al residuo anterior multiplicado por 2 más el bit, o sea el dígito que estamos leyendo actualmente del número binario, y pues le generamos el residuo. Bueno, aquí está una nota como recordemos que un bit es igual a un dígito binario.
este caso sí tenemos 1, 0, 0, 1, cada uno de estos números va a representar un bit. Bueno, moviéndonos ya a la tabla de estados de la máquina de Turing, encontramos 5 estados donde el estado Q0 representa que, bueno, que el acumulado eh, es un residuo de igual a cero, significa que es divisible entre 3. El estado Q1 representa que el residuo, el acumulado que nos da es igual a 1, lo cual representa que no es divisible entre 3. Lo mismo con el estado Q2, que nos representa que pues, el residuo es 2, lo que representa también que no es divisible. El estado de aceptación, que es cuando ya vemos que cumple, y el estado de rechazo, que es cuando vemos que no es divisible. En cuanto al alfabeto, tenemos los símbolos de entrada, donde encontramos 0 y 1, que son los números binarios, y los símbolos en la cinta, que son 0 y 1, y a raya al piso, que lo presentamos con raya al piso, pero representa un espacio en blanco. Ok. Vamos ahora con un caso exitoso, que sería el número binario 1001, que es igual a un 9 decimal. Bueno, aquí vemos lo que sería la cinta unidimensional y la tabla de transiciones. Bueno, empezamos con el primer bit. Este primer bit es 1. Aquí, como mencionamos anteriormente, el proceso a hacer es calcular el nuevo residuo y asignarlo a un nuevo estado. Entonces, cuando se realiza el cálculo del bit 1, nos damos cuenta que el residuo que genera es 1, lo cual nos lleva a asignarlo al estado Q1. En la parte de escritura escribimos el mismo número, ya que pues no estamos realizando ninguna modificación a la cadena, y nos movemos hacia la derecha. Eh, bueno, vamos con el segundo dígito, siendo este 0, donde nos damos cuenta que cuando se hace el cálculo del residuo nuevo, nos genera un residuo igual a 2, lo que nos hace posicionarlo en el estado Q2, y pues escribimos el mismo número y nos movemos hacia la derecha. Bueno, vamos con el bit número 3, que es 0, donde nos damos cuenta al realizar el cálculo que su residuo es igual a 1, lo que nos llevaría a devolverlo al estado Q1 escribiendo el mismo número y moviéndonos hacia la derecha. Ok. Estando ya en el último bit de la cadena binaria, eh, bueno, nos damos cuenta que este 1 al realizar el cálculo ya nos está generando un residuo que es igual a 0. Ya cuando nosotros nos movemos a la siguiente posición, que es un espacio vacío, nos vemos que entra en un estado de aceptación, ya que pues el residuo que nos está dando es 0. Ok, aquí resumo un poco lo que se hace en la máquina de Turing, donde, como yo mencionaba anteriormente, vemos por cada uno de los bits de la cadena. Lo que hacemos nosotros es realizar la multiplicación por 2. Recordemos la fórmula, que sería que el residuo nuevo es igual al residuo anterior por 2 más el bit que estamos leyendo actualmente. Aquí en la primera fila nos damos cuenta que iniciamos con 0 porque realmente no tenemos ningún acumulado, ningún residuo anterior. Entonces comenzamos con 0, lo multiplicamos por 2 y lo sumamos por 1, que pues es el bit actual. Pues eso nos genera el resultado 1. Al realizar el módulo, pues nos damos cuenta que pues cuando uno hace la operación en la calculadora, esto genera un número diferente a 1, pero concentrándonos en los estados de la máquina de Turing lo dejamos en 1 y lo asociamos al estado Q1.
En la segunda, como vemos, ya utilizamos el cero. Lo que nosotros hacemos es el residuo anterior, que es uno, que sería el resultado que vemos en la primera fila. Lo multiplicamos por 2 y lo sumamos con el bit que estamos leyendo actualmente, que es cero. Y pues se repite la operación em, según los bits que necesitemos leer. Bueno, aquí también voy a presentar lo que sería un caso incorrecto, donde tenemos el dígito binario 01, que es igual a 1. Em, bueno, como vemos aquí tenemos la cinta unidimensional igualmente, también tenemos la tabla de transiciones. Comenzamos con el bit 0, donde al realizar el cálculo del residuo, este es igual a 0, lo que nos llevaría a continuar en el mismo estado en la tabla de transiciones y movernos hacia la derecha. Em, ya cuando tenemos aquí el bit 1, al realizar el cálculo nos damos cuenta que el residuo que está dando es igual a 1. De igual forma nos movemos hacia la derecha. Esto ya nos llevaría a un estado de rechazo, porque como vemos el residuo que quedó es igual a 1, está entre los parámetros que nos representan que ese número binario no es divisible entre 3, por lo cual entramos en el estado de rechazo. Bueno, pues aquí resumo un poco también lo que hice anteriormente en la máquina, donde pues como vemos el estado final que queda es el Q1, que nos representa que pues es un residuo que nos dice que no es divisible entre 3. Bueno, aquí hablaría de algunas conclusiones que tuve haciendo el ejercicio. Es que realmente la máquina no hace una conversión a decimal ni realiza la división, sino que se hace una simulación del cálculo de residuo mientras se recorre dígito por dígito, bit por bit. Esta misma se podría hacer para ver si un número binario se puede dividir entre otros números. Lo que tendríamos que usar es la cantidad de estados a manejar y la tabla de transiciones que tenemos que hacer para evaluar si este es divisible entre el número que nosotros deseemos. Aquí pues se representa un ejemplo que es cuando se quiere evaluar si es divisible entre 4, lo que nos haría, lo que nos llevaría a hacer un ajuste en los estados, que sería Q0, Q1, Q2, Q3, para ya poder no evaluarlo entre 3, sino entre 4. Bueno, pues eso sería todo. Muchas gracias a todos por su atención.